gacho lo hago pelota, ¿no? Además, la utilización en eso viene de toda la historia, el kirchnerismo. Vos sabés que si hay alguien que los conoce desde la cuna es Mariana Zubik, que justamente hoy es nuestra invitada de hoy. Pero la utilización del dinero para comprar, para comprar medios de comunicación, para comprar periodistas, para jueces, y la utilización de los servicios, de esa información con la que vos podés carpetear, extorsionar a alguien, bueno, lo vienen haciendo desde el comienzo. ¿Qué te parece? Desde Santa Cruz, Mariana lo sabe mucho mejor que nosotros. Dos de los argumentos, Mariana, no, primero buenas noches, muchas gracias por haber venido, pero digo, llenarse de dinero para presuntamente hacer política y por el otro lado tener la mayor información para poder extorsionar a la gente, ¿no? Sí. Dos de los secretitos del kirchnerismo. Es parte del manual, ¿no? Claro. Los primeros puntos del manual kirchnerista, exactamente. Intentar intimidar mediante presuntos carpetazos, tanto a dirigentes políticos, gremiales, a la oposición o a los ciudadanos. Pero bueno, la verdad no es nada nuevo. Yo muchas veces siento que estamos como en el canal Volver, ¿no? ¿No nos sentimos como en blanco y negro algunas veces? Sí. Porque son los mismos personajes y lamentablemente la misma problemática. Es decir, son problemas estructurales que venimos arrastrando hace muchísimos años. Bueno, en Santa Cruz 30 años, 3 décadas, es una barbaridad. Pero lo que eso te marca es que hay una generación entera que no ha visto otro modelo. Que no ha tenido la posibilidad en la mayoría de las provincias feudales o en Santa Cruz de poder comparar y tener esperanza respecto a una alternativa. Y eso creo que es algo que nos interpela a todos. Yo la vez pasada esto lo charlaba con Johnny, que es algo que nos interpela a todos y creo que es la demanda que necesita y que requiere hoy la sociedad argentina, ¿no?, frente a esta situación. Hablando de carpetazos, hoy lo charlábamos con Nelson Castro ahí en el PAS en la radio. ¿Te acordás del carpetazo terrible que le metieron a Olivera en el año 2000? Una cuenta falsa en Suiza que le valió la vida a Olivera. Le hizo mucho. Ese fue Alberto Fernández. Eso es lo que me mencionaba hoy Nelson Castro, que yo me había olvidado. Sí. Ese fue Alberto Fernández. Así es. Fue Alberto Fernández. Para recordar los mismos métodos, solo que en ese momento era jefe de gabinete, ¿no? Sí. Mirá, no te voy a contar los nombres, porque sería ya meternos en tantas peleas que uno no le alcanza los brazos, los bíceps para tanta batalla, ¿no? Pero en el canal donde yo trabajaba en aquella época se inició la operación, que fue realmente vergonzosa. Me dieron los papeles a mí para que le hiciera yo. ¿En serio? Me dieron los papeles, cuando me dieron los papeles dije, no, esto es... lo tengo que chequear 2 veces o 3, porque si me das un papel de esto, de alguien que tiene fama de corrupto, pero de Olivera, lo tenés que chequear, me sacaron los papeles. Claro, ¿tenés que hacer periodismo? No, buscamos a otro que no haga periodismo. Recordemos a Pepe Iliayev también. Pepe. Y en esa mesa periodística, yo hacía política, conducía a otra persona, otro periodista, y el que hacía economía era el señor Roberto Navarro. Ya sé cuál es. Fue Roberto Navarro, fíjate vos, en aquella época todavía ni siquiera era kirchnerista, ya hizo él esa operación, lo contó, y me pasaron la factura cuando fuimos a Camarines, y me dijeron, le sacaste la cola a la jeringa con este tema, ¿no? No, le digo, yo sabés lo que quería, soy incapaz de sacarle una primicia a ustedes. Yo no me metí en el tema. Te la dejo a vos, claro, yo no me meto en el tema, no quiero llevarme la gloria de semejante primicia, se la dejo a ustedes. Hacela vos, tranquilo. Mirá vos lo que son las vueltas de la vida. Le hizo mucho daño a Olivera eso. La vuelta de la vida. Alumnos. Sí, sin lugar a dudas, una persona absolutamente íntegra. Pero bueno, este tipo de operaciones hacen habitualmente, y yo digo, en general si ellos se autoperciben como emancipadores, revolucionarios, gente de izquierda, de centro izquierda, en una época se repudiaba este tipo de actitudes persecutorias, vigilantes. Ya hemos tenido experiencias en los países detrás de la cortina, la Stasi, la KGB, que han sido brutales, y siempre se ha repudiado eso como un elemento que no debe pertenecer a una, entre comillas, cultura de la izquierda, y sin embargo la han adoptado igual. Pero bueno, lo que pasa en Nicaragua, hoy uno de los integrantes en su momento del Frente Sandinista dijo con toda claridad, Daniel Ortega es exactamente igual a Somoza, Anastasio Somoza, no hay ninguna diferencia. Tiene que ver con la relación que vos tenés con el Estado. Cuando Kicillof dice yo vacuné a, él se apropia del Estado. Claro. Él dice el Estado soy yo, que es exactamente lo mismo que Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela y todo lo que vos estás diciendo. Es la relación entre lo público y lo privado.
La gente que nos gobierna tiene una relación, la creencia de que ellos son el Estado, y a partir de eso se puede esperar cualquier cosa. Bueno, y es sumamente peligroso, porque ese es el comienzo del autoritarismo, llámale como quieras, del populismo autoritario, el ladrifeudalismo, del chavismo kirchnerista. Buscarle digamos que cada la uno... metáfora que quieras. Claro, el rótulo que cada uno quiera, pero entendemos todos el concepto de ese de sentirte dueño. Ellos, digamos, sobre todo Néstor y Cristina, Néstor en su momento y Cristina, no se han sentido nunca en los cargos en los que han estado inquilinos. No es que firman un contrato con la sociedad que los vota durante 4 años, sino se sienten propietarios, como se sienten propietarios absolutamente de todo. Bueno, Santa Cruz, Zubik, lo Claro. puede explicar mejor. Ellos nunca encontraban viste que fueron cambiando, que Acevedo, que Sancho, que Peralta, Claro. hasta que llegó Alicia y ahí están cómodos, ¿no? Porque ese es el apellido, son ellos, pero siempre buscaban un delegado y no terminaban de estar cómodos, porque no saben delegar nada el poder, ¿no? ¿Qué decís, Mariana, sobre ese tema? No, claramente. A ver, en Santa Cruz, la democracia está solo resumida al DNI y al voto, que también hay irregularidades profundas, ¿no? No hay representación de las minorías, tenés un sistema electoral absolutamente amañado, tenés el tema de la ley de lemas, ¿no? Donde el ciudadano vota a un candidato en su mayoría y ese candidato no gobierna, sino que la sumatoria del resto de los candidatos hace que gane, como fue Alicia Kirchner, la gobernación por la ventana, porque además ellos mismos, en la constitución que ellos mismos reformaron, habían puesto expresamente en uno de sus artículos que no se podía votar a gobernador ni a vice por intermedio de la ley de lemas. No. Absolutamente inconstitucional el gobierno que está ejerciendo Alicia Kirchner. La mayoría de los santacruceños había votado por una alternativa. Entonces, teniendo todos nosotros este laboratorio de la matriz de saqueo y corrupción kirchnerista, ¿no?, que ha gobernado y gobierna la provincia de Santa Cruz durante 30 años, me parece que está repitiendo la historia. En algún punto creo que debería a todos nosotros de hacernos revisar conductas, porque me parece hasta patológico, te diría. Yo al principio, ¿no?, cuando inicié en política, que fue en el año 2007, entendía que gran parte de los argentinos se habían creído esta farsa. Entonces, estaba absolutamente blindada en Santa Cruz y censurada, motivo por el cual tuve que tener visibilidad pública, fundamentalmente para preservarme y preservar a mi familia, pero por sobre todas las cosas, para poder contarle a los argentinos que ese modelo había fracasado, que ese modelo no los llevaba a mayor prosperidad, sino todo lo contrario, que se iban a transformar de habitantes, de ciudadanos a rehenes, y que además de eso iban a ver vulnerados todos sus derechos, que no era cierto que ellos eran nacionales y populares y de izquierda, que ellos se habían financiado con la dictadura y que eran absolutamente neoliberales. Ellos fueron los que le abrieron la puerta a Cavallo y a Menem en Santa Cruz. Recuerdo a Néstor Kirchner diciendo que Menem había sido el mejor presidente de la historia. Ellos fueron los que se robaron los ahorros de los santacruceños y les habían prometido que con eso iban a transformar la matriz productiva de la provincia y jamás rindieron un centavo. Entonces, hoy ves esto, lo ves en Santa Cruz. Entonces digo, ¿qué más nos falta para tratar de entender y de recapacitar respecto hacia dónde estamos yendo, ¿no? La Argentina hoy vemos absolutamente todos los indicadores que son muy tristes, realmente estamos viviendo una catástrofe y la mayoría de nosotros estamos atravesados por el dolor de una lucha interminable durante mucho tiempo, en mi caso, por un dolor que me atraviesa a mi familia, millones de familias en la Argentina que hoy están viendo cómo pierden a sus familiares, pero además hay un tema que no se ve el camino, no hay camino. Entonces estamos debatiendo permanentemente cuestiones de la coyuntura que ellos mismos, que son los monos de este circo y parte del espectáculo público, porque esto es lo que son, nos entretienen. Entonces también nosotros tenemos que revisar por qué nos entretiene el daño permanente y sistemático que provoca el kirchnerismo. Entonces, yo, de un tiempo a esta parte, la realidad es que ustedes saben, todos nosotros, en cabeza de Elisa Carrió, hemos sido autores de las denuncias más importantes de corrupción en la Argentina. Y bueno, eso nos ha significado, en muchos casos, cuestiones hasta familiares bastante complicadas, ¿no?
Pero esa entrega en esta misión que entendemos es luchar contra la corrupción y la impunidad en la Argentina, también significa en un punto entender que si mantenemos nosotros la rutinización de la violencia desde los extremos, vamos a terminar anestesiando a la sociedad. Porque yo lo viví en Santa Cruz. Los santacruceños, cuando no vieron que había una alternativa o una luz o una salida, no hicieron otra cosa que seguir convalidando a su verdugo. Entonces, esto está pasando también en la Argentina hoy, luego de lo que estamos viviendo. Y yo creo que esa es lo que tendríamos que reflexionar todos juntos. Ver la posibilidad de poder salir adelante. Y para eso es esencial que todos estemos comprometidos. No solamente los referentes políticos y 4 o 5 mujeres, como nos llaman las locas denunciadoras, seriales en la Argentina, sino entidades intermedias, los empresarios, los ciudadanos. Yo veo desde mi familia, tengo un porcentaje muy alto de mi familia fuera del país, amigas que se están yendo del país. Y esto es un dolor muy grande. Yo creo que el éxodo de la Argentina supera el 2001. Y esto es muy triste porque también se van personas que tienen mucho valor, que tienen principios con las que compartimos muchas cosas para poder luchar. Entonces tenemos que tratar de ver cómo hacer para convencerlos que se queden con nosotros a seguir luchando, ¿no? Y es un desafío muy grande, me parece. Perdón, me extendí un poco. No, es muy interesante, ¿sabes por qué? Primero, bueno, obviamente lo vamos a despedir a Johnny, que se ha quedado aquí durante todo este tiempo, pero fíjate una cosa que te quiero comentar, Johnny, muy breve. Sí. Esto que fue para el lado, que fue de la conversación, que no estaba previsto que conversáramos sobre este tema, por supuesto, fue dando una cosa, llegó a la otra. Esto de la Argentina blanco y negro, de que da la sensación de que hablamos sobre temas y personajes que se repiten. Fíjate vos que 2 de los elementos centrales que hoy vamos a presentar en el programa tienen que ver con ese concepto. El primero es un informe especial que voy a compartir con Candela Ini, que voy a compartir con Florencia Donovan y con Mariana Zubik, respecto a que lo hemos titulado Hidrovía, una caja más para los K, los peligros del contrabando y el narcotráfico. Mira, sin saberlo, estábamos introduciendo el tema, ¿no? De cómo se les van terminando las cajas al gobierno. Es impresionante, y cómo los mismos personajes y con los mismos versos y discursos, esos caramelos envenenados de que me paro en la soberanía para recuperar lo que es nuestro. Y YPF, AFJP, se repite la historia, ¿no? Es el mismo criterio. Y fíjate vos que la columna es un tema que también Mariana conoce profundamente, porque este viernes, pasado mañana, se cumple un año del asesinato de Fabián Gutiérrez, el secretario personal de Cristina. Qué buena columna de Gambini, ¿la leíste? Bueno, le he tomado la información y lo cito como corresponde, pero eso fue lo que me llevó a reflexionar sobre este crimen, del cual todavía, como bien dice Gambini hoy en Clarín, es tremendo, hay muchísimas cosas que no están claras y hay que seguir investigando. Gambini cuenta lo del celular, es increíble. Exactamente. Todos los celulares se pudieron peritar, menos el de Gutiérrez. Menos el de Gutiérrez, que es donde los asesinos habían hecho una llamada telefónica y no se puede abrir porque, pese a que es un celular de ultimísima generación, que con una mojadura de agua no le hace nada, da la sensación que lo metieron adentro de un balde para que ese celular no se pudiese descifrar cuál había sido la llamada que hicieron adentro. ¿A quién le pidieron instrucciones? Ese crimen, se habló muy poco de ese crimen. Sí. Es secretario de Cristina, fue muy grave. Y además arrepentido y denunciante con pelos y señales de cómo era la metodología del sistema de corrupción y de recaudación. Multimega millonario, 50 y pico de propiedades. Impresionante. Y acá, autocrítica, los medios le dedicamos poco tiempo a ese crimen. Es muy grave para la democracia eso, ¿no? Tremendo. Pasó por la pandemia. Lo vamos a comentar en la columna en un rato. Dale. Johnny, bueno, un abrazo grande, gracias por todo. Chau, como querido. Siempre. Bueno, lo que les dije, vamos a arrancar con el informe. Mariana, te pido por favor si te podés acercar. Este informe especial titulado Una caja más para los K, los peligros del contrabando y el narcotráfico. Podemos ver este informe especial. Bueno, este es el título. Es la condensación, es la síntesis de lo que creo que está ocurriendo después de haber estudiado el tema y seguido el tema de la hidrovía. Vamos a ver la placa número 1. La placa número 1 es paso a paso, una explicación para toda la gente lo más sencilla posible de cómo fueron sucediendo las cosas. El gobierno mete la mano por un año, le llaman licitación corta, bueno, trampas del lenguaje. En realidad, durante un año van a tratar de apropiarse de lo que se llama la cabina de peaje, van a manejar el cobro
de lo que habitualmente pagan los barcos. Estamos hablando de una hidrovía que exporta alrededor de 27.000 millones de dólares. 27.000 millones de dólares. ¿Qué pasó esto? Porque Alberto Fernández se venía negando hasta ahora. Bueno, sabemos que la negativa y la resistencia de Alberto Fernández frente a Cristina le dura menos de un round a Cristina, ¿no? La impulsó el cristianismo más radicalizado. Tayana y Vallejo y la diputada Fernanda Vallejo fueron los que impulsaron este discurso. La soberanía, tenemos que recuperar la soberanía y por lo tanto sacarnos de encima a la empresa que actualmente tiene la concesión, que es una sociedad entre una empresa belga y una empresa de un argentino que ahora vamos a conocer, Gabriel Romero. Tercer punto. El 80% de las exportaciones agropecuarias salen por esa vía, el maíz, la soja, la harina. Fíjese la importancia que esto tiene. Ningún estado del mundo hace el dragado. El río es muy bajo y ahora está en el momento históricamente más bajo y necesita calarse, necesita dragarse para que los barcos puedan ingresar a retirar toda la exportación de los cereales, entre otras cosas, porque obviamente por allí sale todo. Pero es tan complejo el tema del dragado que son muy pocas las empresas en el mundo que lo hacen, hace falta alta tecnología. Y la última, el final de todo esto, después de este año que van a manejar la caja, pero lo van a dejar dragar a las actuales empresas, es generar una licitación ya larga, un traje a medida para una empresa china y un empresario cristinista que ustedes lo conocen de electroingeniería llamado Gerardo Ferreira. Y por supuesto, un íntimo, es un hombre, yo diría, del cártel de Carlos Zanini. Mariana, ¿qué me he equivocado? ¿Qué cosas te parece que hay que agregar a esto? No, muy bien. A ver, la hidrovía es la columna vertebral del sistema federal argentino. ¿Pero qué estamos viendo? ¿Ante qué estamos? Ante algo que Elisa Carrió desde hace mucho tiempo denominó el patrimonialismo corrupto. Esto es un paso más del patrimonialismo corrupto. Es decir, cuestiones estratégicas de la economía y de la producción argentina que echa mano el kirchnerismo. Tuvimos innumerables ejemplos tenemos en la Argentina para saber hacia dónde vamos con esto. Tenemos el caso de YPF. Primero privatizada, quien impulsa eso era Néstor Kirchner, en ese momento era miembro de la OFEPI, él impulsa eso. Y desde allí, secuencias que son las siguientes. Cuando se privatiza YPF, año siguiente, exactamente, Néstor Kirchner le regala el Banco Santa Cruz a Eskenazi. Es decir, Banco de la provincia de Santa Cruz, lo privatiza y se lo entrega y se lo regala a Eskenazi. Entonces, ¿qué significa este primer paso, el tema del patrimonialismo corrupto? Es una matriz de saqueo, de cuestiones estratégicas económicas, donde con el manto de estatizar, con el discurso de cuestiones de la patria y de la soberanía, en realidad es una privatización encubierta que lo que hace es, mediante licitaciones amañadas y direccionadas, claro, se le entrega a testaferros o amigos del poder. Esto lo vimos con el Banco Santa Cruz, se le entrega a Eskenazi. Luego lo vimos con el vaciamiento y saqueo de YPF a través de Repsol. Para Repsol, YPF no era una empresa petrolera, era una empresa donde ellos hicieron negocios financieros. Ellos, tanto Repsol como Eskenazi, cuando luego se expropia esto en manos de Cristina Fernández de Kirchner, recordemos además cómo compra Eskenazi YPF. Compra Eskenazi, entra por la ventana y compra el 25% de YPF porque tenían un back-to-back, es decir, tenían respaldo de los fondos de Santa Cruz. No pone un centavo Eskenazi para comprar ese 25%. ¿Y qué hizo Repsol? ¿Cuál fue el negocio? Repsol lo que hizo fue tomar, tanto Repsol como Eskenazi, dividendos por más de 23.000 millones de dólares. Y con eso hizo exploraciones en diferentes lugares del mundo. Vaciando YPF, eso no significó la pérdida del autoabastecimiento en la Argentina. Eso capitalizó a Repsol y Repsol con eso hizo exploraciones tanto en Rusia como en África. Hoy, ¿qué tenemos? Sí. Hoy, ¿qué tenemos con el tema hidrovía? Teniendo este antecedente. Sí. YPF, Aerolíneas Argentinas, la matriz, la misma matriz. AISA, exactamente. Todo esto fue anunciado por Elisa Carrió. Esta matriz de saqueo. En esa matriz de saqueo van por la hidrovía. La hidrovía, como bien decías vos, hoy estamos hablando de más de 100 millones de toneladas, ¿no?, que circulan por allí.
más del 25% de la carga que transita en la República Argentina pasa por la hidrovía. Claro. Lo que hace la hidrovía es, y de un tiempo a esta parte, gracias al trabajo del dragado, que efectivamente hizo en su momento Hidrovía Sociedad Anónima, que es la sociedad entre Romero y Jean de Null, que es la belga, que, como bien dijiste en un momento, Romero fue el que confiesa en la causa de los cuadernos. Ahora vamos a la segunda placa, no nos adelantemos. Confiesa haber pagado coimas. Entonces, ¿qué pasa con el tema de hidrovía y por qué van hacia ahí? Es una de las únicas cajas que le quedan para el financiamiento de la campaña. Millonaria. Pero el problema es el siguiente, porque ya sabemos que no solamente roban, sino que también destruyen. Claro. Entonces, imposible, como vos decías, que el Estado pueda hacerse cargo de esto. Mira, tenés solamente 2 empresas holandesas, 2 belgas y una china, que pueden hacerse cargo del dragado y balizamiento de la hidrovía. Es uno de los ríos que además hoy tiene una de las bajantes más grandes del mundo, de la historia. Y eso hace a que la hidrovía sea en este momento bastante compleja para navegar. Mirá, Florencia Donovan tiene información respecto de cómo está la Argentina, el Estado Nacional, respecto de su flota de dragado, para ver si en algún momento se podrá hacer cargo, si tiene la eficiencia y los fierros y la capacidad necesaria como para avanzar con el posible dragado y balizamiento. Florencia, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué pudiste averiguar? Buenas noches, Alfredo. Sí, bueno, vos sabés que mucho se habla de la soberanía, recuperar la soberanía, que hay que estatizar la hidrovía, o se hablaba al menos de eso, ahora se buscó este camino intermedio. En realidad, el Estado tiene capacidad nula. Hay un informe que está en estos momentos en el despacho de muchos de los funcionarios que tienen algún peso en esta materia. ¿Qué dice el informe? Lo tenemos acá, punto por punto, habla de todas las embarcaciones que tiene el Estado para draga y balizamiento, para las 2 actividades que hay que hacer para que la hidrovía funcione, básicamente. Entonces draga 261, draga 402, va diciendo, bueno, ¿cómo están los bienes del Estado? ¿Te lo resumo? Sí. En la actualidad nos encontramos con una existencia concreta de 137 embarcaciones, de las cuales 37 equipos, entre auxiliares y pesados, se encuentran en una situación de reparación. Y al igual que las anteriores, sin equipamiento de tecnología avanzada. El resto tiene como futuro el desguace. Básicamente, no tenemos nada. Es increíble, destruyeron todo eso y ahora ni siquiera tienen para empezar. Ahora te voy a pedir más detalles seguramente de ese tema, Florencia, pero quiero ir a la segunda placa de esta caja nueva. Se titula Los negocios sucios. Ahora vamos a los negocios sucios. Primero, estamos hablando de EMEPA, que es la socia de la empresa Jean de Null, la empresa belga, que es la que pone los fierros y la tecnología. Por supuesto, vos decías, son empresas belgas, holandesas y la china. El dueño, Gabriel Romero, que es el que pagó $600.000 de coima. ¿Para qué? Segundo punto, para que Cristina firme el decreto para renegociar y ampliar el contrato. Por 10 años. Por 10 años. Y Candela Ini también ha buscado en los tribunales cómo ha sido toda esta declaración como arrepentido de Gabriel Romero. Candela, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Alfredo. Sí, a ver, primero está bueno aclarar que en principio no era la única causa judicial, la causa de los cuadernos, en la que se investigó el pago de un soborno al Estado Nacional para la prórroga del contrato, ¿no? En 2001 ya había existido una causa que estuvo en manos del juez que ya renunció, Rodolfo Canicova Corral, donde se había investigado, o no tanto, porque en realidad esa causa quedó finalmente en la nada, sí se había pagado un sobreprecio de $70 millones por la adjudicación de este contrato durante el gobierno de Menem. Ahora, volvemos a lo más reciente. Sí. Hace 3 años, cuando fue la causa de los cuadernos, Gabriel Romero, como arrepentido, como él figuraba de su empresa, figuraba en los cuadernos de Oscar Centeno, declaró, ahí está, que había pagado $600.000 a Ricardo Jaime a pedido de Roberto Barata para que Cristina Kirchner firmara el decreto que prorrogaba, ahí tenemos su declaración, la concesión de la hidrovía. Estos dichos fueron dados por probado por el juez Claudio Bonadío y la causa fue elevada a juicio. Hoy, tanto Gabriel Romero como Rodolfo Poblete están involucrados en el juicio oral de la causa de los cuadernos, que por ahora está lejos de tener un inicio. Claro. Así que la verdad es que la investigación no se reduciría solamente
a ese pago, sino cómo había sido la adjudicación inicialmente de ese En su contrato, momento ¿no? por Carlos Menem. Y te digo más, esta es la causa de hidrovía, pero si vamos a ferrovías, también hubo coimas para pagarle a Ricardo Jaime, que también estaba en ese tema. ¿Tenías algo más para agregar, un dato más, Candela, para plantear de esto? Bueno, algo comentaban ustedes antes, pero hay mucho interés por parte de empresas que son sin duda más cercanas que lo que es hoy el grupo de MEPA al gobierno, Sí. en la licitación corta, la Claro. que se va a llamar más adelante. Pero bueno, antes mencionaron ustedes algunos actores, y si bien hay quienes dicen que se podría presentar Romero otra vez a esta licitación, Sí. lo cierto es que en el gobierno, después de esta declaración de Romero, ya hemos visto cómo quedaron las cosas con MEPA. Bueno, seguimos con esto, Mariana Zubik. Esto es un tema gravísimo que usted hizo una precisión sobre algunas cosas que han pasado sobre todo el tema de narcotráfico, pero hacen contrabando de todo, de metales preciosos, de distintos tipos de cuestiones, pero el narcotráfico y el contrabando calculan que más o menos unos 20.000 millones por año, es lo que 20.000 millones de dólares, ¿eh? Por supuesto, los barcos están pagando peajes por más de 300 millones de dólares por año. Los barcos pagan para que le mantengan esa vía en la cual puedan ingresar y puedan salir, para que levanten el sedimento del piso, la arenilla y todo lo que dificulta la navegación. Y bueno, esta es la denuncia de Mariana Zubik con precisión, y te pediría que me lo recuerdes. 16 toneladas de cocaína de máxima pureza por 3.500 millones de euros. Es tremenda la cifra. Sí, ¿Cómo fue eso? Es más, en realidad son 2 envíos. 2 envíos. Sí, hay 2 operaciones, se llama Operación Atlántico Norte. Es una denuncia que hicimos junto a Paulo Oliveto y Juan Manuel López ante la Procunar. Esto salió de Paraguay. Salió de Paraguay el 28 de diciembre. Hay un tema con el tema de la hidrovía puntual. Sí. Ahora volvemos a esto. En la hidrovía, el 91% de las barcazas y remolcadores son paraguayos. Sí. Si hablamos de soberanía, vayamos a ver la flota de la Marina Claro. mercante que tenemos en la Argentina, solo el 9% es argentino. Gracias a decisiones de Cristina Fernández de Kirchner, durante todo su gobierno, y de Néstor Carlos Kirchner, le otorgamos a Paraguay que sea hoy el tercero más grande del mundo en flota fluvial. ¿Qué ¿Y significa? qué hacemos? ¿Nosotros les contratamos las barcazas a Nosotros las le empresas contratamos las paraguayas? barcazas y eso significa que nosotros vemos que se va, por un costado, más de 5.000 millones de dólares en esas contrataciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este tema de las barcazas paraguayas? Sale el 28 de diciembre una barcaza paraguaya desde Asunción del Paraguay con ¿Del 16 año toneladas, 28 de diciembre del año pasado, con 16 toneladas de cocaína de máxima pureza, que estaban simuladas, mezcladas en latas de pintura, Sí. en realidad masilla, de una empresa llamada Fox Color paraguaya. Llega a el puerto de Buenos Aires, está en el puerto de Buenos Aires 2 semanas, 2 ese semanas contenedor, con la cocaína. 16 toneladas, 2 semanas, y sube embarca a un barco que estuvo 3 días, el San Artemisio. Es un barco que ya tenía antecedentes de incautaciones de droga, 233 kilos de droga en Brasil y otros antecedentes. Este buque sale del puerto de Buenos Aires y llega y arriba a Alemania el día 12 de febrero. 12 de febrero. Una investigación tanto de Alemania, Bélgica y Holanda da cuenta de esta situación y bueno, por supuesto, hubo esta incautación. ¿Qué significó? ¿La cocaína La quedó en incautación, Alemania, Mariana? sí, Está en Alemania la está en cocaína. Alemania, una está en Alemania y la otra en Bélgica, En Bélgica. porque hubo otro. Esto fue el 12 de febrero. Bien, 12 de febrero se resuelve esta incautación en Alemania. Bien, el mismo 12 de febrero, de Villeta, Paraguay, Sí. sale otra barcaza con 11 toneladas de cocaína de máxima pureza. No. Mismo procedimiento, llega al puerto de Buenos Aires, está 2 semanas en el puerto de Buenos Aires y sube al buque San Antonio, buque de bandera panameña, y va a Amberes. Amberes. En Amberes, incautación. Entonces estábamos hablando en realidad de 27 toneladas de cocaína de máxima pureza. Ahora, ¿no hay ninguna 1.400 persona millones. preso de los que llevaban? De esto están todos presos. Ah, están todos Ahora el presos. tema es el siguiente. Estos son 2 incautaciones que nosotros participamos en, Claro. en la denuncia. Pero hay antecedentes escandalosos. El tema es el siguiente. Todos los organismos internacionales de investigación y de inteligencia del mundo están alarmados por el tráfico de cocaína, Claro. de narcotráfico y del crimen organizado en la hidrovía
y fundamentalmente la complicidad de la República Argentina con esto. Tremendo. No hubo colaboración de ninguna agencia de investigación ni de seguridad. Si no, te doy un dato más. Hay una disposición de la ministra de Seguridad que mandó a desarmar las patrullas. Cierto, me acuerdo. ¿Recordás? Las lanchas patrulleras. Las lanchas patrulleras, que además fueron baleadas por narcotraficantes cuando las mandó a desarmar. Esas lanchas patrulleras son claves. Una de ellas estaba en el Mangal, Formosa, puntualmente. Y esto no es menor. Citar a Formosa y a Infran y sus vínculos con el narcotráfico escandalosos, que lo hemos hablado. Entonces, la amenaza cierta es que ensucien más a la hidrovía, que como te decía es la columna vertebral del sistema federal argentino. Claro. Y la verdad es que a mí me sorprende. ¿Por qué? Porque estas dos incautaciones, que fueron las más grandes de la historia de la Unión Europea, que salieron del puerto de Buenos Aires, que están siendo hoy materia de investigación por las vinculaciones, tanto en la política como en la justicia. Claro. Estamos hablando que detrás de esto está el cártel más criminal de la región, como el primer Comando Capital. Claro. Es decir, esa organización criminal, también en complicidad con el Ejército del Pueblo Paraguayo, que voy a hacer un paréntesis acá. El EPP Sí. tuvo la visita de Franco Bindi. Sabemos quién es Franco Bindi. Franco Bindi es el abogado que estuvo detrás del operativo PUF, abogado de Lázaro Báez, Seguro. vinculado siempre a cuestiones oscuras, sicario del kirchnerismo, ¿no? Tuvo una reunión junto a Olivares Montañés, que es una persona que fue expulsada de Washington por ser un servicio de Chávez y de Maduro. Mirá vos, la Con esta vinculación es persona, tremendo, ¿eh? exactamente, estas dos personas fueron a Paraguay a reunirse con personas que están presas del EPP, personas con crímenes de lesa humanidad. Estas personas que están presas fueron visitadas justo después de las incautaciones históricas que hubieron de estos cargamentos del narcotráfico. Es impresionante, la verdad que parece una película de terror, pero es absolutamente la realidad, no es Netflix, esto es absolutamente cierto, se puede comprobar, están en Alemania, han incautado en Alemania y en Amberes la droga y están detenidas las personas, pero tengo en la tercera placa otro sector de la sociedad que está sumamente preocupado, que es la protesta, le he puesto de título a la placa. El campo puso el grito en el cielo, lo digo como metáfora, el campo le tiene miedo a varias cosas. Primero, la gran competitividad del mundo productivo agropecuario tiene que ver con la exportación y con la salida de todos sus productos, ¿no? De la soja, del maíz, de la harina de soja. Segundo, tienen miedo primero a la absoluta ineficiencia del Estado para manejar eso y que realmente los barcos en algún momento no puedan salir, haya paros que frenen la producción y la exportación. Primero, la más sencilla y la más suave. Segundo, tienen miedo que, igual que ahora que van a mantener el impuesto a la riqueza, lo van a prorrogar, que a lo mejor aumenten el valor de lo que pagan por peaje de los barcos y eso haga poco competitivo, le quite rentabilidad y competencia. Pero tercero, el temor que tienen los distintos sectores del campo, porque he hablado con gente de pequeños y medianos productores hasta los grandes, hasta las grandes empresas, tienen miedo que con esto se atribuye al gobierno nacional la llave para abrir y cerrar las exportaciones agropecuarias de la Argentina y tengan un gran elemento extorsivo para dominar y para hacer arrodillar al campo, o sea, para disciplinarlos. Miren que por algún motivo cerramos y ustedes no pueden exportar nada de lo que producen, lo que decía recién en otro tema Mariana, no solamente a veces roban, sino también destruyen lo que está funcionando. Y estos son los temores que tienen. Y es un gran avance, obviamente, sobre la actividad privada. Fíjese que mi compañero de radio, un filósofo y un periodista, profesor de periodismo como Miguel Wieniawski, lo resumió hoy con este tuit que me pareció excelente. ¿Están a punto de tomar la hidrovía ahora? Se pregunta con ironía Miguel Wieniawski. Alibaba nunca llegó a tanto, es lo que plantea. Pero bueno, ahora te escucho a vos, Mariana. Hacen bien en preocuparse. Claro. Mira, la realidad es que con Vicentín la gente se movilizó y frenó esa locura. Yo creo que es importante y sería muy importante que los productores, los exportadores y las economías regionales que confluyen alrededor de esos 80 casi puertos de las más de 3.400 kilómetros que significa la hidrovía, se movilicen y hagan un reclamo y traten de frenar esta locura. Claro, las provincias, los productores. Exactamente, porque ciertamente
como hemos visto, no hay capacidad técnica ni tecnológica del Estado para llevar adelante este proceso. Efectivamente, puede ser la llave para condenar a todo este sector Claro. a la discrecionalidad del Estado. Seguro. Y Y cobro de coimas. Yo te permito exportar si vos dejás algo se para abre, la campaña. exactamente, se abre un sinnúmero importante de cajas paralelas. Claro. Ahora, ¿qué es lo que olfateo que puede pasar? Efectivamente, creo que con esto de la licitación corta, como le dicen, Sí. para mí va a llegar recién en el 2023. Mientras tanto van a tener el manejo discrecional de la caja del peaje. Vaya a saber quién va a dragar y mantener y hacer el mantenimiento clave de la hidrovía durante ese tiempo. Sí. Pero hay una cláusula que recuerdo utilizaron cuando licitaron las 14 áreas petroleras tanto a Lázaro Báez como a Cristóbal López, que fue la siguiente. En esa licitación y en ese pliego exigieron que la empresa sea de capital argentino. Claro, claro. Bueno, Entonces, como si la llegan a FAES, meter... Exacto. el socio nacional. Si llegan a meter eso, es posible que esto se lo entreguen llave en mano, como te decía, en lo que denominó Elisa Carrió patrimonialismo corrupto. Seguramente en esa licitación amañada y direccionada vaya seguramente a manos de algún testaferro o empresario amigo. Muchísimas gracias, Mariana Zubik, que ahora seguimos conversando.